En el año 2004, Talleres descendió a la Primera B Nacional por tercera vez en su historia, sin saber que iba a ser la última vez que iban a pasar por la élite en mucho tiempo, aunque luego regresaron de la mejor forma a la Primera División. Hoy te vengo a presentar la historia del resurgimiento de la T. Bueno, como ya es normal, regreso después de mucho tiempo sin subir nada y como ya está siendo bastante normal, vuelvo con un video de historia. El tercero en los últimos 5, si no me equivoco. O sea que bueno, vengo bastante copado con el tema de historia. Pero bueno, sin más, vamos directamente con el video. La debacle de la T comenzó después de la apertura 2001, en el cual Talleres finalizó último en la tabla de posiciones. Luego terminó penúltimo en el torneo clausura del año 2002 y en los siguientes campeonatos terminó 15º y 16º respectivamente. Tras 4 campeonatos desastrosos, Talleres logró mejorar en el torneo apertura del año 2003 quedando 10º, pero eso no fue nada comparado a lo que fue el torneo clausura 2004. En una campaña increíble peleando por el título, Talleres quedó tercero, tan solo por debajo de Boca y de River, que fue el campeón de ese torneo. Y gracias a eso también quedaron sextos en la temporada general, evitando el descenso directo pero no la promoción. Luego Talleres jugó la promoción para mantener la categoría frente a Argentinos Juniors, donde perdió ambos partidos por 2-1, descendiendo así a la Primera B Nacional tras 6 años de estar en Primera División. Y para terminar el año, en diciembre de 2004, Carlos Tale, el juez de primera instancia civil y comercial de 13ª, decretó la quiebra del club. Y de esta forma, Carlos Dossetti deja su cargo como presidente del club y la institución pasa a ser gerenciada por un fideicomiso. El expresidente Carlos Dossetti había dejado una deuda de más de 25 millones de pesos en el club. Es por esto que finalmente se decretó la quiebra y comenzó una debacle que iba a ser muy difícil de arreglar. Ya volviendo al aspecto deportivo, Talleres terminó 14º en el torneo apertura de la Primera B Nacional y cuarto en el torneo clausura. Y luego el año siguiente continuó con el mismo ritmo, pero en 2007 comenzaron los problemas deportivos. Partiendo de la base que el club estaba en una quiebra desde diciembre de 2004, en el torneo general 2006-2007, la T acabó última y empeoró mucho el promedio. Luego en el campeonato siguiente terminaron 13º en la tabla general, quedando en puestos de promoción por la tabla de promedios. Ya en la promoción le tocó enfrentar a uno de sus clásicos, Racing de Córdoba. La T supo vencer al Racing cordobés por 3-2 en el global y mantenerse en la categoría por un año más. De todas formas, al año siguiente Talleres comenzó el campeonato necesitando hacer un torneo de campeón para mantenerse en la categoría. Pero lamentablemente la T quedó 12ª en la tabla general, lo cual los colocó últimos en la tabla de promedios. Talleres descendía por primera vez en su historia a la tercera categoría del fútbol argentino, el torneo Federal A. He de aclarar que en el fútbol argentino hay 2 torneos de tercera división, uno para los directamente afiliados a la AFA y otro para los indirectamente afiliados, que son la Primera B Metropolitana y el torneo Federal A respectivamente. En el año 2009 Talleres tuvo que pisar el campo amateur después de haber estado pisando los mejores estadios de América hacía 7 años. En su primera campaña en el Argentino A, la T quedó tan solo a un punto de clasificarse al pentagonal por el ascenso de la apertura 2009. Luego en el clausura 2010 Talleres quedó primero en la zona 2, aunque quedaron afuera en semifinales tras quedar terceros en el pentagonal. Luego, en la temporada 2010-2011, Talleres queda primero en su zona, pero luego queda octavo en la segunda fase, quedándose otro año más en el torneo Federal A. Y del otro lado de la vereda, Talleres tenía que ver cómo Belgrano, su máximo rival de toda la historia, quedaba cuarto en la tabla de la Primera B Nacional y le tocaba jugar la promoción ante River Plate. Belgrano ganó la ida 2-0 con goles de Manzanelli y Pereira, y luego la vuelta fue empate a 1 con gol de Pavone para River y de Farré para Belgrano, aunque el partido tuvo que suspenderse por los disturbios generados por los hinchas de River. Gracias a esto, Belgrano ascendió a la primera división del fútbol argentino
descendiendo a River Plate. Golpe durísimo para los hinchas de la T, que tenían que ver cómo Belgrano hacía historia mientras ellos estaban 2 categorías abajo. Luego, gracias a un cambio de formato, Talleres queda cuarto en la zona norte, clasificándose así para la segunda fase del torneo Federal A. Y en la segunda fase quedaron cuartos en el undecagonal, clasificándose así para la cuarta fase. Esto ya que los que quedaban entre los primeros 5 equipos del undecagonal clasificaban directamente a la cuarta fase. En la cuarta fase les tocó enfrentarse nuevamente a Racing de Córdoba, venciendo nuevamente, pero luego en la siguiente fase cayeron ante Central Norte, perdiendo así la oportunidad del ascenso. Luego en la temporada 2012-2013 se vendría lo histórico. Para comenzar, Talleres incorporó al delantero platense Gonzalo Klusener. Este ya era el 4º año consecutivo de Talleres en el torneo argentino A. Como ya era de costumbre, Talleres quedó primero en su zona, en la zona norte, con 46 puntos, 4 más que Gimnasia y Tiro de Salta, que fue el segundo. Y ya en la siguiente fase, jugando por la fecha 9, Talleres venció por 1-0 a San Jorge de Tucumán con gol de Velasco, ascendiendo así finalmente a la Primera B Nacional tras 4 años en el tercer escalón del fútbol argentino. Esto lo lograron con un estadio Kempes repleto con más de 62.000 personas, superando así la capacidad del estadio, que es de 57.000. Más allá del ascenso, Talleres tuvo que seguir disputando el campeonato, quedando primeros en el undecagonal con 24 puntos, 4 más que Sportivo Belgrano de San Francisco, logrando así ser campeones del torneo Federal A. Y regresando al principio, la reciente incorporación de Gonzalo Klusener fue clave, ya que el delantero acabó con 25 goles, siendo el goleador del campeonato. Ya en su vuelta a la B Nacional comenzaron con las bajas, y una de ellas fue Gonzalo Klusener. Ya en el torneo de la Primera B Nacional, Talleres comenzaba empatando a 2 ante Sarmiento de Junín. Luego empató sus siguientes 2 partidos hasta que finalmente perdió su primer partido ante Almirante Brown de Puerto Madryn por 1-0. Luego perdió en el siguiente partido ante Crucero del Norte nuevamente por 1-0, complicándose así en la tabla y en los promedios. Aunque luego en la fecha 6 llegó la primera victoria del torneo ante Sportivo Belgrano de San Francisco, jugando en el Estadio Kempes. Las siguientes 2 fechas fueron victorias para el Matador, y en la 9ª fecha regresaron al empate frente a Ferrocarril Oeste por 1-1. Y en la siguiente fecha empataron a 2 ante Independiente de Avellaneda, que había descendido el año anterior. Y en la 11 vencieron por 1-3 a Defensa y Justicia. En la fecha 12 les tocó caer en el clásico ante Instituto por 1-2. Luego perdieron los siguientes 2 partidos, incluyendo una derrota por goleada 1-4 frente a Brown de Adrogué. Y así llegaron a la fecha 21, 15º, acabando en esa posición la primera rueda de la Primera B Nacional 2013-2014. Luego vinieron 4 empates consecutivos hasta que cayeron por 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Es así que llegaron a la fecha 40 con 5 derrotas, 3 empates y 3 victorias desde la fecha 28, necesitando ganar sí o sí, y que Sportivo Belgrano no gane su partido para así mantenerse en la Primera B Nacional. Y desgraciadamente para la T no se dio ninguno de los 2 resultados, ya que Talleres empató 0-0 frente a Huracán y Sportivo Belgrano venció a Boca Unidos de Corrientes, descendiendo así a la T nuevamente al torneo Federal A. Talleres acabó 20º en la tabla de clasificación y 21º en la tabla de promedios. Talleres regresó a la tercera categoría tan solo un año después de haber ascendido. Un regreso que decepcionó muchísimo a todos los hinchas de Talleres y al mundo del fútbol argentino en general. Ya en el ámbito deportivo, Talleres quedó segundo en la zona 5, empatado en puntos con Unión de Mar del Plata, forzando así un partido de desempate. Es así que Talleres pierde 1-0 frente a los marplatenses, dejando ir así la oportunidad de ascenso directo. 3 días después de esta derrota decepcionante, el 16 de noviembre del año 2014, Talleres vuelve a tener un presidente, y el elegido por los hinchas fue Andrés Fassi, que arrasó en las elecciones obteniendo el 78% de los votos. Es así que Talleres volvió a ser un club de los socios. Finalmente llegaban las buenas noticias al club después de estar tantos años gerenciados sin un presidente que se fije en los hinchas. Volviendo al torneo Federal A, en la segunda fase Talleres vence por 2-1 a Tiro Federal de Rosario y luego vence a Mitre de Santiago del Estero por penales
luego del 3-3 global. Pero luego en la cuarta fase, Talleres volvió a perder otra chance de ascenso, cayendo 3-1 en el global ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Luego del partido, algunos hinchas ubicados en la popular norte del estadio Mario Alberto Kempes generaron disturbios y daños en el estadio, haciendo que tenga que intervenir la policía. Estas personas rompieron los acrílicos que separaban a los hinchas del campo de juego, y en las afueras también hubieron disturbios y varios heridos. En enero de 2015, un entrenador con mucho pasado en la primera división del fútbol argentino es nombrado como nuevo entrenador de Talleres. Se trataba de Frank Darío Kudelka. Bajo el mando de Kudelka comenzaba a sonar el nombre de un joven de las inferiores en el primer equipo, conocido como Bebelo Reynoso. También volvían las buenas glorias a Talleres, logrando reincorporar a Gonzalo Klusener en el equipo. Y en el torneo federal, a Talleres perdería tan solo un partido por 1-0 frente a Deportivo Maipú, comenzando así una larga racha invicta. Talleres quedó primero en la zona 2 con 37 puntos, fruto de 10 victorias, 7 empates y tan solo una derrota. Y en el tetradecagonal, Talleres quedaría primero con paso firme, logrando así su retorno a la Primera B Nacional y nuevamente como campeón. Ya en la segunda categoría, de regreso, Talleres buscaba su ascenso tras 12 años de ausencia en la primera división. Es así que Talleres decide reforzarse trayendo a un futbolista bastante veterano del Vasco da Gama que llegaba libre. Pablo El Cholo Guiñazú era nuevo futbolista de Talleres que venía con un gran cartel generado en la liga brasileña. El Cholo había jugado muchos años en el Internacional de Porto Alegre, logrando ganar una Copa Sudamericana en 2008, una Copa Libertadores en 2010 y una Recopa Sudamericana en 2011. Y llegaba para cumplir su sueño y el de su padre de jugar en la T. Sin embargo, no todo fue color de rosa para el Cholo, que tras 3 días de haber llegado al club, sufrió una doble fractura en la mandíbula que lo dejó afuera por 2 meses. Sin el Cholo, Talleres comenzó la Primera B Nacional con 2 victorias y un empate en las primeras 3 fechas. Y luego en la jornada 4 vence por goleada 3-0 a Juventud Antoniana y se pone primero en la clasificación por primera vez en el torneo. Y luego de esta fecha no abandonó esa posición. Talleres siguió con paso firme sin conocer la derrota en todo el campeonato, llegando a la fecha 7 para enfrentar a uno de sus clásicos rivales, Instituto, en un partido que acabó 1-1 en el estadio Kempes. La racha de Talleres siguió y llegó a la fecha 18 con paso firme. Y si vencía a Boca Unidos de Corrientes de local, se ponía tan solo a una victoria de ascender a la primera división tras 12 años de ausencia. Y con goles de Solís al 22 y Straman al 89, Talleres vencía a Boca Unidos y soñaba con su retorno. En la fecha 19, Talleres se enfrentaba a All Boys de visitante, que venía con poca tranquilidad ya que venía comprometido en la tabla de promedios, aunque no era tanta preocupación porque ya estaban prácticamente salvados. Y mientras tanto, Talleres venía invicto con una gran chance para volver a primera división. Llegando al partido, todo se puso cuesta arriba para Talleres en el minuto 42 gracias a la expulsión del Mono Burgos tras una doble amarilla. A Talleres le tocaba jugar el segundo tiempo entero con 10 hombres y a Talleres se le complicaría aún más luego de que el goleador del campeonato, Germán Lesman, pusiera el 1-0 para el Albo en el minuto 82. 8 minutos y volvían los fantasmas en Talleres. Parecía que no regresarían nunca a la primera división. Pero tan solo 2 minutos después, Reynoso hace una gran jugada y asiste a Klusener para poner el 1-1, luego de una definición con el arco vacío. De todas formas, este resultado no le servía de nada a Talleres, ya que necesitaban un gol más. Pasaban los minutos y el gol no caía. El árbitro agregó 4 minutos y Talleres seguía sin hacer ese gol que lo llevaría nuevamente a la primera división. Sin embargo, en el minuto 94 con 7 segundos, el Cholo Guiñazú aparece de la nada y pone un pelotazo en el segundo palo, logrando así el ascenso de Talleres a la primera división en el último minuto del partido. Así terminaron 12 años de burlas y sufrimiento, viendo cómo su máximo rival destacaba en la élite del fútbol argentino
y así Talleres logró el campeonato de la Primera B Nacional. Y además fue, y hasta ahora es, el único campeón invicto en toda la historia de la Primera B Nacional. Ya en la primera división del fútbol argentino, Talleres comenzaba con gran ilusión el campeonato buscando la permanencia. Y se le complicó bastante el comienzo, ya que tenía que enfrentarse ni más ni menos que a Racing de Avellaneda en el Cilindro en la primera fecha, donde Académicos y Matadores empataron a 1. Y más allá de eso, Talleres comenzó bastante mal el campeonato, perdiendo 2 y empatando 3 partidos hasta la fecha 6, donde finalmente lograron la victoria. Fue 3-1 frente a San Martín de San Juan, y el Talleres de Kudelka después de este partido se logró estabilizar. Y la victoria más destacable de este campeonato fue la remontada histórica ante Boca 2-1 en la Bombonera. Y tras más de 12 años, Talleres volvía a disputar un clásico frente a Belgrano en primera división. Sin embargo, el partido acabó con 1-1 sin sacarse ninguna diferencia y repartiéndose los puntos. Este clásico igualmente es más recordado por la tragedia que ocurrió ese día durante el entretiempo del partido. En el estadio solamente habían hinchas de Belgrano y un grupo de estos empujó a Emanuel Balbo por una de las entradas del estadio, acabando con su vida. Esto ocurrió luego de que dijeran que era un hincha de Talleres encubierto que quiso entrar a ver el partido. Emanuel fue hincha de Belgrano toda su vida, pero estos hinchas lo asesinaron por otras cuestiones fuera del estadio. Y regresando a Talleres, el Matador acabó 15º a 7 puntos de los puestos de la Copa Sudamericana. Luego de un gran campeonato 2016-2017, Talleres comenzaría la Superliga Argentina, nuevo nombre de la primera división, venciendo 5-2 a Lanús de local en el estadio Mario Alberto Kempes, aunque luego en la segunda fecha caerían por 2-1 ante Godoy Cruz y en la fecha 6 empatarían un aburrido clásico ante Belgrano por 0-0, previo a que en la séptima fecha vencieran por un contundente 4-0 a River Plate en el Kempes, aunque la siguiente fecha llegaría la segunda caída del torneo, perdiendo 1-0 ante Rosario Central de local. Más allá de esto, Talleres logró estabilizarse llegando a la fecha 21 segundos con 41 puntos, teniendo que enfrentar a Boca, que era el líder, con 47. El partido disputado en la Bombonera comenzó cuesta arriba para Talleres con el gol de Bou a los 28 minutos. De todas formas, el central Carlos Quintana empataría el partido en el minuto 45, yéndose hacia el segundo tiempo con la igualdad en el marcador. Sin embargo, Pablo Pérez empató el partido en el minuto 92, poniendo a Boca a 9 puntos del segundo y alejando a Talleres de la punta. Esto afectó muy gravemente a Talleres en lo anímico, que perdió los siguientes 2 partidos ante Independiente y Newell's. Luego en la fecha 24 vencieron por 2-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata, aunque ya en la 25 cayeron goleados 3-0 por Unión en Santa Fe. Luego en la fecha siguiente empataron a 0 contra Huracán, descendiendo 2 posiciones, estando afuera de puestos de Copa Libertadores por primera vez en todo el campeonato. Y luego en la última fecha empataron de milagro 2-2 con un gol en el minuto 92 del arquero Guido Herrera. Talleres terminó el campeonato empatado en puntos con Independiente, que tenía 46, pero Talleres acabó quinto por la diferencia de gol y se clasificó a la Copa Libertadores luego de 16 años. Al final de la temporada, Kudelka se despidió tras 4 años a cargo del equipo. El técnico que logró sacar a Talleres del infierno del Federal A se despedía por la puerta grande, clasificando al club a la Copa Libertadores de América. Tras la salida de Kudelka, Juan Pablo Boda fue nombrado nuevo técnico Matador. En la Superliga Argentina tendría un paso regular, donde lo más destacado fue la victoria 3-0 en el clásico ante Belgrano, logrando así complicar a los Piratas en la tabla de promedios. En el partido donde estuvieron presentes las 2 hinchadas, Juan Ramírez abrió el marcador en el minuto 44 tras un tiro desde el punto penal, pero luego Nahuel Bustos se lució en el segundo tiempo, logrando su doblete en el minuto 48 y 50 para poner el 3-0 final. Talleres tuvo chances de ampliar el marcador, pero Arias no le acertó el arco y el palo le dijo que no
a Ramírez. Y para terminar el desastroso partido de Belgrano, Lertora sería expulsado en el minuto 84. Y esta derrota pasó factura a final de temporada, ya que Belgrano acabó descendiendo a la segunda división del fútbol argentino. Y gracias a la clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores del año 2019, Talleres estuvo presente en el sorteo, siendo emparejado ante ni más ni menos que el San Pablo de Brasil, club que fue tricampeón de América y tricampeón del mundo. El primer partido se disputó en un estadio Mario Alberto Kempes a reventar, que vio cómo su equipo vencía por 2-0 con los goles de Ramírez y Pochettino al gigantesco San Pablo. Luego la vuelta fue 0-0 en el estadio Morumbí y el Matador hacía historia, eliminando al San Pablo de la competición más prestigiosa de Sudamérica. Y luego en la siguiente fase a la Tele tocaba enfrentarse al Palestino de Chile. Y tras esa histórica eliminación al San Pablo, Talleres era favorito a pasar a la fase de grupos. Y la ida comenzó de lo mejor para el club Matador, ya que comenzaron ganando 2-0 antes de los primeros 10 minutos con los goles de Dairo Moreno y Ramírez. Pero luego al final del primer tiempo Cortés descontaría y al comienzo del segundo Soto pondría el empate final. Y luego la vuelta para Talleres comenzaría de la mejor forma nuevamente con el gol de Dairo Moreno, que estaba clasificando momentáneamente a los albiazules. Pero luego Jiménez Garcés y Jorquera acabarían con el sueño matador de jugar nuevamente la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pandemia de por medio, Talleres disputó la Copa Maradona 2020 y estuvieron a un paso de jugar una final por el campeonato ante Boca, pero quedaron tan solo a un punto de Banfield, que fue el futuro subcampeón del campeonato. Luego en la Copa de la Liga Profesional quedaron cuartos en su grupo, clasificando así a los cuartos de final del campeonato, donde quedarían afuera ante Colón por penales luego del empate a 1 en el partido. Y ya que no se disputó la Copa de la Superliga del año 2020, la clasificación a copas internacionales se determinó por la tabla de promedios, donde Talleres quedó dentro de los puestos de Copa Sudamericana, clasificando así a la fase de grupos. En el grupo fueron emparejados con Emelec de Ecuador, Deportes Tolima de Colombia y Bragantino de Brasil. La T quedó tercera en el grupo con 8 puntos y afuera de la competición. Talleres logró 2 victorias en esta fase de grupos ante Red Bull Bragantino por 1-0 en Brasil y 1-4 ante Emelec en Ecuador. Hay que destacar que Bragantino fue el futuro subcampeón del campeonato, perdiendo la final en el Estadio Centenario de Montevideo ante el Atlético Paranaense. Y ya en el año 2021, Talleres quedó tercero en la segunda fase del campeonato, luego de haber estado peleando en la punta durante todo el campeonato ante River Plate, pero no les alcanzó y un mal último tramo los dejó terceros. Sin embargo, luego de una victoria por 1-2 ante Sarmiento, Talleres aseguró un puesto en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2022. Esta sería su tercera participación en el campeonato y su segunda en la fase de grupos. Y luego en la Copa Argentina fue donde Talleres verdaderamente hizo historia. Luego de alcanzar la final tras dejar atrás a Atlético Rafaela, Vélez, Estudiantes de Río Cuarto, Temperley y finalmente a Godoy Cruz en la semifinal, llegando a la final ante Boca. La final disputada en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero fue un encuentro de pocas ocasiones que acabó 0-0 y se extendió hasta los penales, donde Fertoli fue el único futbolista de Talleres que falló su penal, teniendo la mala fortuna de que ningún futbolista de Boca falló su tiro, dándole así el título a los Ceneices, sumando su título número 71 en su palmarés. Y bueno, gente, hasta acá llego con el video de hoy. Si les gustó, por favor denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos, así hacemos crecer esta comunidad. Se me alargó bastante el video, llevo casi una hora y cuarto de video, así que voy a estar un rato grabando, no, más de una hora y cuarto, porque tengo un video de 5 minutos grabado previo para ver si funciona el micrófono. Pero bueno, sin nada más que agregar, simplemente decirles que gracias y que nada, nos vemos.